Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos una vez más. Hoy programón espectacular que nos espera. En las películas del Peliculitas nos falta Emilio Sanchís, que tenía no sé qué asunto en no sé qué sauna, pero sí que está con nosotros el hombre que da nombre a este programa. Juanvi, el Peliculitas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a saludar también a Carlos, que Carlos nunca lo presentamos. Hola, Es Carlos. verdad, ¿eh? Es la primera vez en 3 años que se me En presenta. 41 programas la primera vez que te saludo. Hola, Carlos. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Estoy nervioso porque soy muy fan de la persona que ha venido. Uy, ya se me va la voz. Bueno, ya estoy aquí. Y me he currado una presentación para el invitado que tenemos hoy, como si fuera ese poema que hace Bertino al final de En tu casa o en la mía, donde habla de las bondades del invitado. Pues yo me he currado una presentación para Hace presentar a este eso, de invitado de hoy. verdad. Hace No, eso no, en el no, programa. no rima, no rima, pero No, bueno. pero no lo he visto. O sea, hace eso Bertino No, Osborne. lo hace, lo termina, Madre mía. dependiendo de la entrevista, pues hace un resumen así en forma de poema cuando termina el programa. Madre mía. Es la guinda del pastel, la verdad, porque el programa siempre suele ser pues maravilloso. Juanvi se Bueno, queda vamos hasta el a final del presentar. programa de Bertín. Esto es una exclusiva que desconocíamos todos. Bueno, en el cine de nuestro invitado suena el segundo premio de los planetas, cuenta del chiste de la salgorda, que es una obra maestra, te enseñan lo que es el abrazo del koala y la cobra, que los miércoles son los nuevos viernes, se compra una bandera de no sé cuántos metros de España que no es la del aguilucho, y hasta te enseñan a conducir y el mejor profesor de autoescuela te dice que si rueda el bordillo, canea el bolsillo. Hoy está con nosotros el señor que yo admiro muchísimo, Borja Coveaga. Buenas tardes, Borja. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte con nosotros, porque yo cuando viene una persona que admiro muchísimo me pongo muy nervioso. Así que Vale, hoy estoy muy nervioso. no se te notas, no se te nota, está todo bien. Bueno, principalmente yo te engañé para venir a hablar de Pagafantas, pero también me gustaría repasar un poquito tu trayectoria, porque me gustan todas tus películas y tus cortos, A y mí me no, gustaría... a mí no me gustan todas mis películas. ¿No? Pues a mí sí me gusta. No, no, pero sí, no, pero vamos, yo como me decía Nacho Vigalondo, alguna vez cuando alguien alababa tu película y tú decías, bueno, a mí no me gustó cómo quedó, la verdad es que Nacho te decía, pero a ver, aquí hay un tipo que está diciendo de que le gusta mucho una película, lo menos que puedes hacer es dar las gracias y callarte, no ponerte en plan, no, es que a mí no me gustó. No, hombre, eso es una superioridad absurda. Entonces tenía razón Nacho en eso. Claro, Bueno, pues a ver, no porque te a voy a mí preguntar cuál es la que la no te suya. gusta, ¿sabes? No te lo voy a preguntar. ¿Cuál es la que no me gusta? No, no, no. Es que hay bastantes, claro. Al final, claro, están las que he dirigido, las que he coescrito. Digamos que 8 apellidos catalanes no quedó muy bien. Podemos ser suaves y decir eso. Bueno, yo hay una película Pero tuya bueno. que para mí es una obra maestra de la historia del cine español. Juanvi lo sabe, que soy súper mega fan de esa película. Que además se menciona mi pueblo, nada, en los primeros 2 minutos se menciona Llodio, y eso me llena de orgullo. Y sus mil hojas. Y ya te digo, espero que no sea esa, porque para mí es, ya te digo, Para nada, no es esa. No es la de las 1000 hojas. No es esa. No, pero evidentemente hay cosas hay películas que te gustan más que otras y otras sabes que incluso que, por ejemplo, con No Controles yo he tenido una reconciliación con el paso de los años porque no fue un rodaje demasiado agradable, el proyecto fue un poco duro y correoso, pero claro, al final, cuando mucha gente te dice lo que le gusta y todo eso, pues al final dices, joder, pues la verdad es que es más cosa mía de la manía que le he pillado por el proceso. Es que damos cuenta de que en realidad una película dura 1 hora y media, pero hacerla a lo mejor son 2 años. Entonces, claro, estás más apegado a los 2 años de tu vida que a la 1 hora y media de película, a veces. Yo, antes de entrar a Pagafantas, me gustaría preguntarte cómo fue la creación de Juan Carlitos. Me parece uno de los mejores personajes de la historia del cine español. O sea, Pues te cuento, Juan Carlitos viene de un afán que teníamos Diego y yo, Diego San José y yo, de crear un secundario gracioso, porque normalmente las comedias que nos gustaban siempre tenían unos protagonistas que eran más sensatos, más normales, para que lógicamente el público se pudiera identificar, y el secundario loco, ¿no? Y que un montón de películas que habíamos visto tenían ese esquema. Entonces ya en Pagafantas intentamos hacerlo, bueno, aunque hablaremos después, con el tío Jaime, con el personaje de Óscar Ladoire. sí, Con ese personaje más extravagante, más alocado y todo eso. sí. Y resulta que Julián López tenía un papel muy soso, pero yo estaba obsesionado con concurrir con Julián López, y además era su primera peli. Y vimos que con un personaje que no tenía nada, que tenía 2 trazos, Julián la había convertido en un secundario graciosísimo. Sí. Entonces decíamos, bueno, entonces si le damos un secundario ya currado,
a ver qué puede hacer Julián. Y ahí está el resultado. Es decir, que nos pasamos de frenada. Hubo un momento, además es algo que nos dimos cuenta, incluso que luego en el guión de 8 Apellidos Vascos habíamos recargado todos los chistes en el secundario. Y hubo que hacer una versión de guión donde le quitábamos chistes a Carralejalde para dárselos a los demás. Pero lo que nos pasó con Juan Carlitos es que decías, bueno, es que es una bomba de relojería que no puede parar. Y me acuerdo cuando estaba haciendo la mezcla de sonido, el mezclador de sonido, cada vez que desaparecía Juan Carlitos de pantalla, chasqueaba la lengua, contrariado, de que nos habíamos pasado 3 pueblos. Es decir, que habíamos creado un personaje quizás demasiado espectacular y demasiado arrollador y que se comía la película. Y que encima no era el protagonista, con lo cual tienes un problema ahí. Yo te tengo que decir que me quedé con un amigo viendo los créditos finales en el cine y nos quedamos solos, solo por el show de Juan Carlitos, que es de lo mejor que he visto yo en un cine en años. No, es que el dominio que tiene Julián, por un lado, hay una cosa. Claro, es decir, cuando escribo ese personaje así, digo yo, o cuando escribo yo, pues como el profesor de autoescuela de No me gusta conducir y todo eso, que son personajes esos verborreicos, entre pesados y tiernos y todo eso. Por un lado, eso tiene mucho de escritura automática, ¿no? En cierto modo. Es como ponerte la cabeza plana y empezar a tirar. Y en el caso de los chistes, lo que Diego San José pilló era el típico libro de los 1001 chistes de Lepe y cosas así. Y elegimos los peores. Y claro, yo me acuerdo que se estaba grabando eso. Estaba yo en la parte de arriba de donde estábamos en el hotel grabando la escena y estaba Diego con el equipo de Making Of grabando los créditos finales, porque teníamos claro los créditos finales y luego de hecho lo usamos para una web suya y unos vídeos de YouTube. Sí, es verdad. Entonces, claro, lo que pasaba ahí abajo era magia. Era Julián suelto con material de chistes. Y claro, es que Julián te daba el chiste a lo infinito, con lo cual no me extrañes, que es lo mejor de la peli, los créditos. A mí es una peli que me gusta mucho y además por lo que te decía antes, es una peli que incluye el chiste de la sal gorda, que yo me acuerdo de vérselo contar a Julián en Smonka y conforme lo estaba escuchando en la película, ya estaba yo soltando, bueno, pues menuda me la está poniendo. Conforme iba llegando al final del chiste, yo ya lo estaba contando en el cine. O sea, me parece una obra maestra ese momento, o sea, increíble. Y bueno, también te quería decir antes, es que quiero decirte varias cosas antes de entrar a Fantasía. Es que vale. Muchas gracias por hacer No me gusta conducir, que es una serie sobre mi vida sacándome el carnet de conducir. O sea, pues ya somos, que ya fue un verdadero 200. No, ya somos 2 o 200. Ya sabes que la serie está basada en mi experiencia vital y creo que no es única. Es decir, que la hemos vivido muchos, con lo cual eso creo que es un gran valor. Yo cuando me pasó no pensaba que iba a hacer una serie sobre eso, pero como me encontré a mucha gente que le había pasado exactamente lo mismo, dije, bueno, es que a lo mejor esto puede interesar a más gente que a mí, que lo he vivido. Claro. Pues que nos ha pasado a muchos. Ya que estamos en el apartado de agradecimientos, yo quiero agradecerte, Fede Tarras, que para mí es muy bien, sí, ha quedado claro que te... y además... igual, sí, dime. No, te iba a decir, en la que Julián tiene también un personaje maravilloso, buscando su nickname Metarra, su apodo. Sí, el fan de Chuck Norris. Sí. Pero hay algo que pasó, de igual manera que estaba hablando antes de lo de que nos pasamos de frenada con Juan Carlitos, con que además lo habéis mentado, el chiste de la bandera, que quizás es de los más potentes de Fede Terras, nos quedamos cortos, porque justamente cuando se estrenó la peli, hubo una oleada de banderas de España gigantes por toda España. Sí, es verdad. Y claro, nosotros, yo me acuerdo de hablar con el director de arte, Javi Alvariño, decidiendo qué tamaño debía tener esa bandera. Y siempre decía, bueno, vamos a hacerlo un pelín más exagerado. Pero viendo lo que pasó después, nos quedamos muy cortos. Ahora tú ves la peli, no te digo yo que sea la bandera de España más grande que haya incluso en la Comunidad de Madrid. O sea, hay bastantes banderas de España más grandes. Entonces, claro, a veces en ese sentido la realidad superaba lo que habíamos hecho. Oye, ¿no tienes la sensación de que, bueno, yo soy de Llodio, ya te lo he dicho, soy vasco. Hay mucho cineasta importante y artista de Llodio. Y Pachi Urquijo, que creo que es un poco padre de todos los cineastas de... Hombre, nuestro mentor, nuestro padawan. O sea... y que yo lo he comentado muchas veces ya en este programa, pero fue mi profesor de confirmación. ¿Ah, sí? O sea, mi contacto con él fue eso. Verdad, sí, él me dio confirmación. Sí, y no me confirmó. Pero ¿qué te confirmó? ¿En la fe en John Ford o algo así? Sí, claro, en Sergio Leone. No, es absolutamente verídico. Y vamos cada jueves a... Sí.
Que te iba, Pues sí, te iba a sí. preguntar, no sé si sois conscientes, pues tanto con Vaya Semanita como con Fedetarras y con incluso 8 apellidos y demás, de lo importante que el papel tan importante que habéis jugado en la normalización de una situación y en el cerrar heridas, en realidad. Quiero decir, creo que los vascos, en este sentido, hemos superado una parte de una historia muy dura y muy triste gracias al humor. No sé si sois conscientes de eso. De hecho, este año que se cumplen los 20 años, creo que 20 años de Vaya del estreno de Semanita. Vaya Semanita. Y el tiempo aquí es importante, porque en realidad, claro, cuando hicimos Vaya Semanita y pensando en mucha de la gente que la hicimos, porque ahí éramos un montón, pero muchos de nosotros éramos veinteañeros bastante inconscientes, por otro lado. Es decir, que había mucho de inconsciencia juvenil y había mucho de algo que creo que fue la gran lección de Vaya Semanita, por lo menos en lo que me atañe a la profesión, que es lo bueno del fracaso. El programa no tenía muy buena audiencia al principio y eso hacía que nos atreviéramos más a hacer chistes un poco más allá, más allá, más allá. Me acuerdo cuando Óscar Terol, que era el presentador y uno de los creadores y guionistas, ante la cosa de que nos pudieran quitar el programa, dijo, bueno, pues había un sketch que nunca pudimos hacer, que pensamos Quique Díaz de Herrada, otro guionista y yo, y claro, lo hicimos quizás más que por atrevimiento, porque no teníamos nada que perder. Y había muchísimo de inconsciencia juvenil. Quizás ya lo posterior ha tenido algo más de conciencia, ¿no? Pero desde luego en Vaya Semanita te puedo decir que más que unas ganas de cambio, había como muchas ganas de ver en pantalla cosas que no habían pasado, que no habías visto. Pagafantas también surge de eso, es poner en pantalla cosas que a lo mejor no veías mucho en el cine, pero sí que veías en la vida. Pero creo que había como una transmisión del hartazgo generalizado, con lo cual, no sé, tenía mucho de estar en consonancia con lo que estaba la gente, y 8 apellidos también tenía algo de eso ya a un nivel nacional, ¿no? A ver, entrando ya en Pagafantas, cuando tú te sientas a escribir Pagafantas, yo, tu cine, por lo menos las 2 primeras películas, Pagafantas y No Controles, les veo una cosa, un parecido ligero con el cine de Judd Apatow. No sé qué te parece a ti. Sí, se puso, vamos, estaba muy de moda en ese momento, y es verdad que incluso a nivel de cartelería, me acuerdo que los primeros carteles que sacamos de Pagafantas eran como una copia de los de Judd Apatow, y habíamos visto Diego y yo, porque Diego y yo era el primer guión de largo que escribíamos, ¿no? Habíamos hecho televisión, yo había hecho bastantes cortos, pero nunca había escrito un largo. Entonces, como decidimos hacer esta historia, nos vimos un montón de comedia romántica actual, pasada, o sea, era como nuestro plan. La verdad es que como plan estaba bastante bien. Quedábamos a las 9 y pico, veíamos una comedia romántica y luego nos poníamos a currar. O sea, como todas las mañanas, un poco el acicate. La verdad es que estaba muy guay eso. Y varias de las pelis que vimos en ese momento, o que justamente vimos en el cine o todo eso, era Superbad, Super Salidos. Me encanta. Que nos gustaba sobre todo por la mezcla que tenía de ternura y acidez y todo, ¿no? Porque si uno pensaba, pues no sé si la tenéis en mente, pero el momento en que están los dos borrachos en el saco de dormir y es como una escena romántica, o el momento en que se separan los dos y en el plano final, que es como ese final de las escaleras mecánicas es una cosa increíble. Sí, que es precioso. Ese nivel de pues eso, sobre todo las películas producidas por el Judd Apatow como esta, o también de otro, o la otra película de Greg Motola, Adventureland, que también tiene ese pozo de comedia melancólica. Lo teníamos muy en mente. Teníamos muy en mente ese tipo de cine, y además es un cine que se puso muy de moda. Había muchísimas películas producidas o dirigidas por Judd Apatow, y había incluso un grupo de guionistas y de directores que decían, bueno, ¿por qué no llevamos a nuestro terreno esto? ¿No? Estoy pensando en Ruiz Caldera, con Promoción Fantasma, con guión de Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, o en Tres bodas de más, también de Javi, con guión de Pablo y de Breixo. Es decir, que sí que había como una nueva generación de guionistas que no habíamos estado todavía, y que por un lado nos identificábamos mucho con la tradición española, pero por otro también la comedia americana de cómicos nos gustaba mucho, ¿no? Cuando digo comedia americana de cómicos me refiero a todas las que protagonizaban los actores de Saturday Night Live, todo eso, y que incluso nosotros empezamos a usar actores, pues o de Vaya Semanita o de La Hora Chanante y todo eso por imitación, en ese sentido. De hecho, veo a Gorka Ochoa muy Steve Carell en Mi hija de los 40.
Hombre, Vista a los planetas yo creo que la vimos y en cosas de look peinado y todo eso estaba como muy presente. Luego sale el cartel de la peli realmente, pero había unos carteles previos teaser que le encargaba un amigo que eran tal cual, que eran exactamente así. Y es verdad que estaba como muy presente, sí. Y, claro, Carlos, Juanvi, si quieres preguntar. No, te iba a decir que falta que nos explique nuestro nuevo colaborador el argumento de. Es verdad, que tenemos un Pagafantas. colaborador nuevo que nos va a explicar el argumento de Pagafantas antes de entrar a matar. Eso Adelante. es, vamos. Darío el Triste, que nos va a explicar. Es una inteligencia artificial, así que. Vale, me después- imaginaba que era un chat. Sí, sí. Después nos dices lo que tiene de inteligencia. Artificial, absolutamente. A ver, pero a ver. A ver. Pagafantas es una película española de 2009 dirigida por Borja Coveaga. La trama sigue a Chema, un chico que está enamorado de su amiga de toda la vida, Claudia, pero ella solo lo ve como un amigo. Chema se convierte en el pagafantas de Claudia, es decir, en el amigo que siempre la acompaña y paga todo pero nunca tiene oportunidad con ella. La película es una comedia romántica divertida y tierna que aborda el tema de la amistad y el amor no correspondido. Tampoco se ha matado, ¿eh? No, pero Lo bueno, más inteligente que vas a ver. Lo más inteligente que vas a ver en este programa. Pero ya no lo ha has visto. desvariado, no ha empezado a decir como algunas inteligencias artificial empieza a desarrollar sentimientos por ti y cosas así, que es lo que últimamente más se oye. O sea, se ha quedado, sí, la verdad es que lo ha hecho bastante bien, muy correcto. Va a estar bien, la verdad. Es el nuevo colaborador que hemos fichado, la verdad que lo vamos a hacer indefinido. Es muy barato, además. Sí, tanto. Ya te digo yo que sí. Que, ¿es una comedia romántica? Es mi pregunta. Para mí siempre he definido como comedia bajonera o comedia pocha. También es verdad que se ha utilizado mucho el término ese de comedia antirromántica, justo además que habían salido esta de 500 días juntos, pero yo lo llamaría, sí, más comedia bajonera o comedia pocha, me gusta bastante más, sí. No Controles, que sí que era, que No Controles sale de Diego y yo, que decimos, joder, qué me ha molado hacer una comedia romántica, ¿por qué no hacemos una comedia romántica que acabe bien? O sea, esa era la cosa. O sea, si le hicimos la siguiente así fue porque, venga, vamos a dejarnos del cinismo y vamos a hacer una comedia romántica que acabe bien. Pero en el caso de Pagafantas, claro, es una comedia romántica que acaba muy mal. Acaba como una película de terror. Entonces, claro, eso le quita cierto romanticismo. La estructura del guión que está hecha como si fuera una especie de documental, donde nos estáis explicando lo que es el koala, lo que es el lemur, que me flipa lo del lemur, el abrazo del koala y todo eso. O sea, ¿eso cómo se os ocurre? Pues eso no era una idea de estructura inicial, pero yo sí que quería empezar la película, tenía como cierta obsesión con empezar con explicar lo que era una cobra. Como os he dicho antes, una de las cosas que tenía Vaya Semanita era poner en pantalla cosas que se hablaban en la calle y no. Ahora todo el mundo, y muchas veces se ha desarrollado, ya está tan gastado el chiste de que en Euskadi no se folla, de que es imposible ligar y todo eso. Pero en ese momento era algo que se había hablado en la calle, pero no veías por la tele. Y de hecho, el primer cosa de Pagafantas es como el sexto programa de Vaya Semanita, donde el propio Gorka Ochoa daba una rueda de prensa a los medios porque había ligado. Eso era el proto-Pagafantas. O sea, era el proto-Pagafantas. Entonces, una de las cosas que nos tomamos en serio Diego y yo era decir, bueno, hay muchas cosas que se hablan en la calle y que no están en la pantalla. Lo primero, lógicamente, era que el personaje del Pagafantas suele ser un secundario, no suele ser el que está en primer plano. Quizás es Cine Yoda para todo eso, pero es verdad que siempre era como el amigo desgraciado, nunca el protagonista, y lo quisimos poner de protagonista. Y otra de las cosas que estaban como que era un choteo continuo era lo que es hacer una cobra. Entonces, yo decía, justamente como declaración de principios de la peli que tiene que ser, lo auténtica que quiere ser y lo de verdad y de la calle que quiere ser, había que describir una cobra. O sea que me dijo, bueno, vale, pues si quieres hacemos este documental sobre eso, pero tiene que haber algo en la peli. La peli no puede empezar por ahí y luego ir para otro lado y que eso se quede como un pegote. Habría que pensar más cosas. Y entonces ya nos inventamos el abrazo del koala, el lemur y demás asuntos. Pero es verdad que lo que sí que estaba en la calle y lo que se hablaba y la razón de ser de esta estructura era que fuese explicar en pantalla lo que era una cobra. Y para nosotros era muy importante, además, que la narración fuera lo más seria posible. Me acuerdo que en la productora, cuando teníamos el guión, nos decían, oye, ¿por qué no hacéis que sea un cómico el que dice? No.
yo quiero al señor de Cosmos y los documentales, que es José María del Río, creo que se llama. Sí, de hecho, luego he trabajado otra vez con él. Pero quería como que esa cosa que teníamos también muy en mente era cuanto más serio y más de verdad, más gracioso va a ser. No vamos a hacernos los graciosos en muchos aspectos, sino que vamos a intentar tener gracia por la situación, no tanto y porque nos ponemos justamente serios. Luego está el momento cronómetro que te va anticipando cuando va a llegar la cobra y a diferencia de una peli de Hitchcock que va aumentando la tensión, aquí va aumentando la vergüencita ajena que sabes que vas a sufrir en ese momento y es maravilloso, ¿no? Claro, en comedia muchas veces el no suspense es lo gracioso, saber que algo va a pasar absolutamente. No es necesario ningún giro, la repetición funciona bien. O sea, quiere decir que en ese sentido lo del cronómetro también era importante porque estábamos pensando en una secuencia inicial con una entidad. De hecho, hubo una versión de guión como uno de los peligros que puede tener un guionista cuando está escribiendo y tiene que revisar el mismo guión muchas veces, es que se cansa de los chistes. Y a lo mejor estábamos, me acuerdo, en la 6ª versión de guión y ya habíamos leído La Cobra 20.000 veces. Abrías el guión y estaba La Cobra. Y abrías el guión y estaba La Cobra. Y lo cambiamos por una secuencia que finalmente sí rodamos, pero no está en el montaje de la peli. Pero básicamente no la montamos ni al final quedó como primera secuencia porque lo de La Cobra nos había dejado de hacer cierta gracia por haberlo visto 40.000 veces, no porque fuera menos gracioso que lo otro, ¿no? ¿Y cómo hacéis cuando eso? Vosotros ya en vuestra mente están esos chistes quemados, se los deis a leer a otra gente para que os dé punto de vista? ¿Cómo cuando estás escribiendo el guión y relés, cómo puedes acabar sabiendo si va a funcionar o no? Pues es verdad que sí, una lectura en la tercera persona puede ayudar bastante. También es verdad que el oficio y hacer más guiones creo que no te ayuda a aprender a hacerlo mejor, porque lógicamente hay guiones que salen mejor que otros y has puesto el mismo esfuerzo en los dos. Un fracaso y un éxito exigen la misma concentración, esfuerzo y todo eso. Así que, pero sí que hay algo que a lo largo de los años puedes ir detectando y es como, ni siquiera diría que son trucos del oficio, sino más bien conocimiento del oficio. Y si os digo de verdad, el conocimiento del oficio siempre nos ha dicho a Diego y a mí que la mejor versión del guión es la penúltima, no la última. Es como que en la última versión del guión te entra el miedo y empiezas a sobreexplicar las cosas o quitas algo que te asusta, pero era fundamental. Es decir, que con el tiempo también nos hemos dado cuenta que hay un guión, que un guión se puede recalentar demasiado. O sea, que se puede recalentar en el sentido de que tiene que estar atento. O sea, no lo sabes, respondiendo a tu pregunta, no lo sabes, pero estás mucho más atento a ese tipo de posibilidad y de opción, con lo cual eso sí que te da el oficio. Es como cuando escribes y te agobias porque no se te ocurre nada. Con el paso del tiempo te agobias igualmente, pero sabes manejarlo mejor. La dificultad está en saber cuándo hay que parar de seguir reescribiendo, ¿no? Sí, o cuándo hay que seguir, porque mucha gente también piensa, ya lo tengo. No. Hay que exprimirlo, ¿no? Pero es verdad que también, pues sobre todo en comedia, vamos, yo lo digo en comedia porque es el género que más he trabajado siempre, pero sí que me da la impresión de que un chiste que llevas 3 años viendo a lo mejor deja de hacerte gracia y tienes que tener la suficiente sangre fría para saber, no, esto hará gracia la primera vez que se oiga. Claro, lógico. Una cosa, cuando estás escribiendo el guión y de repente tienes al protagonista, pero tienes que rodearlo de una serie de secundarios o sobre todo de la chica. ¿Cómo hicisteis para que la chica, o sea, fuera un personaje del que te enamores, tú también como espectador, pero que no acabe siendo, a ver si me entiendes, cargante? Que no veas como, como una especie de... Llega un momento que dices, es que es la enemiga suya, porque parece que no le hace caso, o sea, y él intenta todo el rato que ya le corresponde, pero no le corresponde. Y es una cosa, acaba siendo frustrante como espectador. Sí, fíjate, yo es verdad que hace mucho que no veo la película entera ni nada de eso, pero en mi recuerdo por lo menos soy consciente de que el paso del tiempo y sobre todo el cambio de la sociedad no le ha venido muy bien a la peli, en el sentido de que puedes verla a ella como una manipuladora, como una lianta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo luego cuando puedo hablar de los sentimientos que yo tenía cuando afrontaba la historia. Y básicamente la manera en que yo afrontaba
es que por encima incluso de la construcción de personajes, para mí esta era la historia de una humillación. Entonces, todas las reacciones de ella... Claro. Para mí es la historia de la humillación y eso, como director, para mí era una guía porque todas las decisiones estaban basadas en base a eso. O sea, es decir, ¿qué corte de pelo le iban a poner más humillante? ¿Qué plano va a tener el más humillante? Entonces, claro, la construcción del personaje de la chica o incluso la construcción del tío Jaime o de su madre o de otros secundarios estaban basados en ese concepto por encima incluso de la lógica humana, en el sentido de que es verdad que creo que la percepción que puede uno tener del personaje de Claudia, el de Sabrina García Arena, es desde una pedorra a una tía que va a lo suyo y desde luego solo quiere amistad con él y él tal, pero es verdad que claro, como tienes que estirar muchísimo la humillación, al final pues puede tener la pinta de ser un personaje bastante cruel. Claro, pues si tú te paras a pensar y lo separas de él, ella es una chica que va a sus rollos, realmente. O sea, Sí, tampoco le quiere hacer daño a él, o sea, porque ni siquiera ella no sabe nada. O sea, bueno, algo, o sea, tiene que, o sea, o es muy hija de puta o es tonta, o sea, no lo sé, algo hay ahí, o sea, por un lado era mi premisa la que estabas contando ahora, pero dices, bueno, tampoco, no sé. Bueno, han hecho, yo no la he visto, pero todavía, pero hay un remake en Netflix de Pagafantas. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Se llama El Wow, es mexicano. Sí, Sí, no, hay un remake de Pagafantas. Esto tenemos que verlo. No, es que esta semana de repente, de igual manera que creo que este viernes se estrena un remake mexicano-argentino de 8 apellidos vascos, que creo que se llama, a ver, voy a intentar, algo como Tangos, Tequila y otras mentiras o algo así. Tequila, Tangos u otras mentiras es un remake de 8 apellidos vascos. Perfectamente por el título, pues es una película de Steven Soderbergh. Sí, absolutamente. Sí. No creo que gane en Sundance esta. Pero esa, y luego está el Wow, que ya lleva unos meses en Netflix. Sí, pero yo no la he visto, pero sí que pinché para decir, coño, ¿es esto? Y vi que tenía un poco más rollo de American Pie, de chico que quiere perder la virginidad. Claro, nosotros habíamos presentado a un 20añero tardío que ya vivía con su novia, que tenía una novia de toda la vida, con lo cual no era un virgen. No era un virgen. Sí. Era un pringao, pero no era un virgen. Justamente una de las cosas que nos parecían como que retrataba al personaje como de manera bastante cruel hacia él y todo eso, es que dejaba a su novia porque creía que podía aspirar algo mejor. Que eso le define como personaje odioso ya de primera. Sí. Pero sí que es verdad que la que han hecho es más de adolescentes. Pero se llaman Chema y Claudia, o sea, no sé. Si queréis verla y la comentáis, porque a mí me... Hombre, por supuesto. Se llama El Wow. O sea, el Wow, o sea, si tenemos el remake americano de Rec, que se llama Quarantine, pues tenemos el remake de Pagafantas, que se llama El Wow. El Wow, sí. De hecho, también hay un remake en mexicano, creo, del fin de la comedia, la serie de Ignatius. ¿Ah, sí? Que es un pero no remake. Pero no remake, ¿no? No. Esa la vi porque me llamó poderosamente la atención un tío exactamente igual al cómico. Sí. Otro cómico que casualmente se parece físicamente muchísimo a él, que hace una cosa de autoficción, pero no es, creo que no es remake. Claro, es que lo llegaron a comentar en su día hasta en La Vida Moderna y yo dije, pero será verdad. Y cuando vi la imagen del actor dije, pero si es que de verdad parece Ignatius. Es muy fuerte, pero no sé. No. Esto sí que es remake oficial, ¿eh? O sea, en ese sentido. Oye, el término Pagafantas, yo no lo había oído hasta la peli y ahora yo creo que ya saldrá en la Real Academia, ¿no? Porque es que ya todo el mundo lo utiliza y creo que es culpa de la peli, ¿no? Yo no sé, o sea, sí que es verdad que había un vídeo que viralizó que era Pagafantas contra Metalera o algo así, de un chaval intentando ligarse a una chica, pero ella pasando de él y todo eso. Que es el que me puso a mí por lo menos en órbita el término, ¿no? Pero yo no quería llamarla así. Bueno, de hecho, la primerísima versión de guión, bueno, cuando la primera vez que escribimos el guión y no teníamos claro el título, la peli se llamaba El Pagafantas contra el Imperio Cobra. Que ya era brutal. Pero sí, a mí no me convencía porque parecía...
me parecía como demasiado de internet, demasiado fricón y todo eso. Ujú. Y fue otra vez Nacho Vigalondo el que me convenció de que se tenía que titular Pagafantas. O sea, eso es así. Pero sí que lo había oído pues en eso de internet, incluso en alguna conversación. Pero lo cierto es que, claro, si hay una película que se llama Pagafantas, tal cual, pues sí que lo popularizó en muchos Sí, sí, sentidos. totalmente. Sí, Y claro, y la verdad. mucha de la promoción de la película era explicar qué era un Pagafantas. O Ujú. sea, todo el rato, cualquier entrevista era que era un Pagafantas. Ahora mismo no hace falta que lo expliquemos porque ha trascendido ya completamente y ya sabemos lo que Sí, es. En sí. ese momento, pues quizás no era tan popular. Oye, hablando de personajes, a mí hay dos que, bueno, que me fascinan en esta peli, y supongo que a Juanpi también, que son el interpretado por Oscar Ladoire Por supuesto. y Claro. la señora que cuida a la madre del protagonista, Maravillosa. Vaya Asquerino. sí, sí, que Vaya o Asquerino. sea, es que es fundamental. Ese momento pasillo, no sé si El Buah, Resplandor, buah. o sea, es... Sí. Sí, bueno, por un lado está Oscar Ladoire, que, como os decía antes, ¿no? Viene la intención de crear un secundario que nos hiciera mucha gracia, muy pesado, pero muy tierno. Porque en realidad nosotros sí nos gustan mucho las películas que tienen solo una trama, ¿no? Es decir, la peli va de esto y no tienes una subtrama profesional. O sea, a mí eso sí que me parece siempre muy televisivo, ¿no? Como si fuera de telecomedia donde hay una trama. Entonces, pensábamos que para reforzar la trama del protagonista tenía que ser un espejo de la suya y ver un Pagafantas en el futuro, proyectado hacia el futuro, ¿no? Claro. Sobre todo porque veíamos, por lo que decís de la señora Begoña, que esta película tenía mucho de terror y que es más terrorífico que ver el patetismo de un tío que se ha quedado anclado en el pasado, que no cree en las fotos digitales y todo eso. Es verdad que normalmente yo siempre siempre hablo de que me gusta cortar cosas. Quiero decir que cuando estás montando una película, siempre, nunca te arrepientes de haber cortado algo. Porque yo veo mis películas y digo, ojalá hubiera cortado eso. Pero es verdad que aquí había una escena que no se llegó a rodar, pero que deberíamos haber rodado y que todavía Diego y yo nos lamentamos. Había una escena en que estaban Oscar Ladoire y Gorka Ochoa en un bar y Oscar Ladoire se encontraba en la otra lado de la barra a un compañero de estudios que había dejado la fotografía analógica y se había pasado al digital. Entonces había una discusión en la barra donde hablaba, la cosa era, la metáfora es como la fotografía digital como la droga. Porque le quitamos el horario de, ya me dirás tú cuando venga tu hijo a casa y haya hecho una foto digital. Es decir, que le parecía una traición y hablaban como si estuvieran hablando de ser yonkis. Y es verdad que es una escena que cortamos porque no hacía avanzar la trama ni nada de eso. Era la típica escena que ves un plan de rodaje y dices, bueno, pues voy a quitar esta porque no llego. Pero que todavía, pues eso, 14 años después, me sigo acordando y me sigue pareciendo muy, muy graciosa y creo que Diego todavía se lamentará de que no la rodáramos ni montáramos. A mí me parece muy buena también la escena de Oscar Ladoire siguiendo a la moto de Claudia, que de repente se para a mitad de la carretera y apaga las luces y se queda en mitad de la carretera. Me parece un momento brillante. O sea, la verdad es que Oscar Ladoire está increíble. Está increíble. Sí, no, a mí es un actorazo, he vuelto a currar con él, pues eso, en negociador, en el El corto de negociador sale y también hace un Gracia. papelón. Sí, en negociador hace una mezcla de Alfredo Pérez Rubalcaba y Pachi López. Eso hace. Pero sí que me encanta trabajar con él y siempre estoy pensando. Yo siempre, ya cuando escribo un guión, pienso, joder, ¿habrá algún papel para Ladoire? Porque es un actor que sí que me gusta muchísimo. Es que de hecho eres muy fiel con los actores de tus películas, ¿no? Repiten Ojalá, o sea, mucho. sí. Y yo, de hecho, te quería preguntar un poco por el trabajo con los actores, porque a mí, de vuestro trabajo, es lo que más me fascina, porque me parece una cosa complicadísima. Y porque al final el material es humano, ¿no? Y ahí entran en juego muchos factores. Uh-huh. Y no sé, te digo, pues eso, Gorka Ochoa, Julián López, Oscar Ladoire, Ramón Barea, que para mí es el actor menos valorado de este país, porque es uno de los grandes este año era la grandísimos. primera vez que nominaban al Goya. O sea, este año era la primera vez en toda su carrera que nominaban al Goya. O sea, no lo puedes creer. Piensas que tiene 4 o algo así. Sí. Sí.
Es verdad que con el paso de los años creo que ha cambiado bastante y creo que mi forma de trabajar, y más que los últimos años, más bien recientemente. Es verdad que yo cuando empecé a hacer películas o a escribir guiones de comedia y todo eso, era como que estaba un poco encasquetado, ¿no? O sea, para mí la comedia tenía que hacerse como muy en serio, es decir, el actor sin exagerar, sin pasarse nada. Y es verdad que tenía ya en la cabeza cómo debía hacerlo y el trabajo de dirección se basaba más en que a ver cómo cuadra con lo que yo tengo en mente. Por eso era fácil escribir para actores como Julián López o Carlos Areces, que sabes perfectamente dónde lo van a colocar, saben, como son cómicos y guionistas también, saben dónde está la pausa correcta. Para mí eso era maravilloso por eso. Pero sí que es verdad que, aunque no es que haya cambiado la manera radical, quien haya trabajado conmigo en la serie esta de No me gusta conducir, he estado bastante más suelto. Es decir, que me he dejado llevar más por las sugerencias por los actores, de cómo afrontaba el personaje y cosas así. Y creo que eso ha conseguido que todo esté como más compacto, porque sí que yo estoy contento con la labor de los actores de muchas de mis pelis, lógicamente, pero creo que ese plus de libertad que les doy o de cancha le ha venido muy bien. O sea, mi experiencia ha sido muy positiva. O podría haber sido terrible, es decir, que de repente un actor te viene con una propuesta espantosa, pero es verdad que también cuando estás haciendo el casting ya sabes la afinidad que puedes tener con ese actor. A mí me gusta trabajar mucho con actores pues muy racionales, en el sentido, pues lo que os hablaba de Carlos y Julián. O sea, los que son conscientes no solamente de su personaje, sino del conjunto de la historia y cuál es su función, ¿no? En ese sentido, quizás la actriz que más he conectado y que me da mucha pena porque no he vuelto a currar con ella es Alexandra Jiménez. Alexandra Jiménez debería dirigir porque tiene una visión de conjunto en que sabe en qué escena, dónde tiene que estar de frente, cuándo tiene que estar en un segundo plano, dónde tiene que estar. Entonces, a mí ese tipo de cosa, de inteligencia muy intuitiva que tienen los actores me gusta mucho. Entonces, si hay una conexión ahí, pues es maravillosa. Yo te quería decir, hombre, tengo que decirte que uno de los personajes tuyos que más me gusta es el de Carlos Areces en Negociador. Sí. Que está muy bien escrito ese personaje, o sea, porque transmite, al mismo tiempo te puedes reír como te puede acojonar. O sea, el momento que sale del coche. Como el propio Carlos Areces. Como el propio Areces. El momento que sale del coche y le dice a Ramón Barea, ves preparando 6 corbatas negras, me parece una escena, o sea, toda esa parte me parece brillante. Y él acojona en ese momento bastante. Y te digo más, el personaje de Joaquín también está, vamos, clavadito, ¿eh? Sí, está, es de su ternera. Sí, la verdad es que esto en realidad estaba muy basado en hechos reales en cuanto a cosas de diálogo y de conversación. Es decir, que Negociador fue una película como muy documentada. Luego había mucha fantasía a partir de ahí. Por ejemplo, cuando digo ejemplo de fantasía, es que hay una escena en que van a un restaurante y se encuentran con el Secund de la Rosa, que es un camarero de La Rioja. Lo que pasa en la realidad es que el camarero, estaban a las afueras de Oslo y el camarero era de Valencia y no le reconoció que eran españoles, habló español, pero claro, yo dije, bueno, ¿qué pasa si el camarero puede ver Euskal Telebista y le reconoce por la tele? Es decir, que La Rioja, como está situada cerca del País Vasco, por eso podrías llegar a haberle visto por la tele. Y claro, eso tiene parte de la fantasía, pero la base es como muy real. Entonces, es curioso cómo Carlos Areces, que es el único no vasco que hace de vasco en la peli, pero claro, al que por el parecido físico con Thierry lo clavamos en el sentido de buscar un polo parecido, los gritos, todo, o sea, había como una cosa muy consciente y había como unas ganas de que fuera muy auténtico y de ahí toda la documentación. Como os digo, es una película que luego empecé a fantasear bastante, pero sí que tenía una base como muy, muy real. Y de hecho, de mis pelis dirigidas es mi favorita porque, pues lo voy a decir, es que me lo pasé muy bien de pe a pa. O sea, es la película más barata que he hecho porque la rodamos en 2 semanas solo, pues eso, para Fantas se rodó en 7, No Controles en 7,5, Fede Terras en 5 y Negociador se rodó en 2 semanas solo, pero no tenía sensación de agobio, ni hablas con Ramón Barea y tampoco tenía... También lo de Ramón influyó mucho, tenerle prota a Ramón con lo actorazo que es. Sí. Me lo pasé muy bien. Es que a mí, vale, le importa el resultado, pero es que fue tan gozoso todo el proceso que para mí Negociador, por eso lo guardo especial cariño. Yo solo el plano final en el restaurante de Ramón Barea ya merece un Oscar. Sí, no, es acojonante. Sí, y se resume la película entera, o sea, es una cosa impresionante.
Eso fue curioso porque no tenía final, es decir, que claro, al final el negociador va de una negociación fracasada, no es ni siquiera, es una negociación que se diluyó. Entonces no tenía final. Pero justamente cuando estaba escribiendo el guión, salieron muchos reportajes sobre Eguiguren y todo eso, y también salió un reportaje de la tele vasca donde contaba eso, que había fracasado, pero había vuelto a su pueblo y los que le habían negado el saludo siempre le habían saludado, con lo cual que vio que era un avance. Y entonces fue como clac, de repente eso. Entonces, sí, yo creo que al final estoy contentísimo con él. Sí. Claro. Yo también tengo que decirte que me parece tu mejor película. O sea, todas me gustan, pero Negociador me parece una cosa impresionante. O sea, está muy bien hecha. Y tengo que decirte una cosa, tiene un plus, que es que a mí me encantan los hoteles, y en esa película sale un hotel, con lo cual soy la persona Mira, más a mí feliz del me mundo. encantan los hoteles y una de las cosas que tengo manía no controles es que tuvimos que rodar en un hotel que no me gustaba nada. Es decir, que, claro, una película que transcurría en un hotel y el hotel era terrible. Yo no sé por qué tiendo siempre en lo que escribo a que transcurra en hoteles. Y rodar en un hotel es una cosa muy complicada porque normalmente no te dejan o están ocupadas habitaciones. Es decir, que no es la localización más fácil para rodar. Pero si pienso en... Pues el hotel es fundamental en no controles, el hotel es fundamental en negociador, el hotel es fundamental también en el Cuenca de no me gusta conducir. Al final, los hoteles, pues ese es un hotel estupendo de San Sebastián que lo hicimos pasar por un hotel francés. Que no te vas a creer, pero es donde estuve yo alojado en este festival de San Sebastián. Ay, no, el Villasoro, sí, está un poco apartado. A las pero afueras, sí, porque claro, era lo que quedaba ¿eh? ya. Sí, sí, está además, muy bien. fue una gozada porque, como os he dicho, la película tenía muy bajo presupuesto y el director del hotel, cuando fuimos a proponérselo, y sabía que éramos un equipo pequeño, estaba encantado porque decía que así los clientes del hotel veían como un ambiente bohemio que están rodando una película. Ahí. Entonces, sí, vamos, el 60% de la peli se rodea ahí en el Hotel Villasoro. Aparte, como no está en el centro de la ciudad, está como más aislado y tiene esa cosa como un poco aislada e irreconocible. Pero vamos, ese hall, esa escalera, incluso el sitio donde desayunan, yo he sido muy feliz ahí rodando, claro. Y el hotel se llamaba, de hecho le cambiamos el nombre, se llama De Funes, por Luis de Funes. Eso, si ves algún cartel, Fausto Fernández, que es el crítico de cine, es lo primero en que se fijó, porque también es fan de Funes, como yo. Estuvo en las películas de Peliculitas. Estuvo Fausto Fernández aquí. Pues fíjate, estuvimos hablando de Waysat en Navidad y muy, muy buen programa también. Y volviendo a Pagafantas, por ejemplo, te quería decir, el personaje de Carlos Areces en la autoescuela de Cuenca me parece una cosa, o sea, claro, porque todo el capítulo de Cuenca me parece brillante. Es un bajón, eso sí que, o sea, negociar una comedia bajonera y el episodio de Cuenca también es otra comedia bajonera y es Areces, pues los papeles que yo creo que le doy siempre, que es de cabrón. Yo le veo como una cosa de malo, reprimido, alguien que te la tiene guardada y todo eso que me gusta muchísimo. Yo creo que Carlos es capaz de hacer muchísimos papeles, pero cuando es un tío como quieto y de colmillo retorcido me suele gustar especialmente. A mí, vamos, me encanta. Bueno, volviendo a Pagafantas, ¿cómo piensas tú que fue la recepción? O sea, ¿cómo tuviste la recepción de la película? Estuvo en el Festival de Málaga, luego el estreno en cines y tal, ¿cómo lo viste? Pues lo de Málaga fue una pasada porque en realidad ganó entre otros premios el premio de la crítica, que era raro para una comedia loca, ¿no? Además era el mismo año que se ponía Fuga de Cerebros y que ganó el premio del público. Es decir, que en realidad lo que quiero decir es que normalmente una comedia posa como esta no tener este tipo de reconocimientos, ¿no? Y para mí fue como estupendo porque creo que vieron que a pesar de ser una comedia con vocación comercial, una comedia muy personal, en el sentido de que quería ser muy auténtica, de verdad. Y sí que es verdad que aunque la peli luego fue bien en taquilla, la percepción posterior se agiganta. Es decir, que en realidad hubo películas que fueron más taquilleras el año de Pagafantas españolas y que mucha gente no se acuerda, pero sí que Pagafantas dio la sensación de que había sido más exitosa. No estuvo ni entre las 10 películas españolas más taquilleras de ese año, pero sí que daba la sensación de que había sido un éxito, quizás por esa mezcla de que tuvo buenas críticas, de que
tuvo cierto éxito, o sea, tampoco fue un fracaso, fue bastante bien taquilla, sobre todo en comparación con No Controles. Pero sí que es verdad que la sensación que tengo posterior es que, no sé, miro a vista atrás y digo, qué bien haber debutado con una peli como Pagafantas. Además que solo podía ser como primera peli, ¿no? En el sentido de que tenía una cosa de comedia, pues como os decía, no adolescente, pero sí post-adolescente, que creo que yo tenía cuando la rodamos, tenía 30 años cuando se rodó y claro, yo decía, bueno, estoy por lo menos cerca de la edad del personaje protagonista, o por lo menos acabo de pasar esa etapa y yo lo veo como un debut diciendo, joder, me encanta haber debutado con esa peli. ¿Crees que la comedia, siendo además un país eminentemente de comedia desde la literatura, o sea, nuestro mayor clásico es una comedia, ¿crees que tiene el reconocimiento que merece, más allá de que pueda tener éxitos de público, pero que nos tomamos nuestra comedia en serio o...? Hombre, es verdad que el director, el más mentado durante, además en su centenario y todo eso, ha sido Berlanga, que es el director de comedia y quizás el director más valorado y del cine español. Pero sí que es verdad que hombre, yo creo que hay por un lado una no conciencia de que escribir una comedia, aunque sea de chichinabo, muy cutre, es muy complicado, porque además te expones bastante, en el sentido de que si haces un drama y la reacción del público es nula, no pasa nada. Pero tú proyectas en una pantalla de cine con una sala llena un chiste que hay un silencio. Eso es demoledor. Eso te mata, te expone un poquito más. Creo que eso no se valora. Ya que se valore en premios, pues es verdad que, claro, que... O sea, no puedes estar con el chiste de los vascos de Asetas o a Rolex, ¿no? ¿A qué estás? Hay muy pocas películas que están destinadas a tener el aplauso del público, los premios. Hay muy pocas. Quizás de las más recientes, pues piensa en Asbestas, que sí ha sido un exitazo de público y ha sido un exitazo de crítica y de premios. Pues yo qué sé, El Buen Patrón, por ejemplo, también fue bien de taquilla y era una comedia. Es decir, que en realidad hay muy pocas películas que conjunten las dos vocaciones, ¿no? Pero no puedes pretender que una comedia que es un exitazo, que le gusta al público, encima querer la caricia en el lomo de los premios y de la prensa. Eso me parece como abusivo, ¿no? Es pretender... Es que aparte que es de alguien muy desubicado, no sé, es como cuando dices, ay, ¿y por qué no dan el premio a la comedia a la película más taquillera? ¿Por qué no dan el Goya? Pues no, es que ya ha ganado la taquilla, encima, ¿qué quieres? Entonces, yo creo que el que hace comedia sabe el riesgo que hay cuando la haces y creo que a eso sí que no... Pues bueno, somos el país de es mala pero te ríes, ¿no? Pues eso es así. Pero tampoco me parece que esté tan infravalorada por eso, porque en realidad el director de cine más prestigioso que existe es un director de comedia. Pues sí, la verdad que sí. Con poca proyección internacional, que es lo que es sorprendente, ¿no? Sí, es siempre curioso. hablan de eso del idioma o de... Sí, es muy llamativo. El único así conocido que le reconoce es Alexander Payne, porque estuvo estudiando en Salamanca y estaba obsesionado con El Verdugo. No sé, esas cosas que pasan. Pero es verdad que no tiene ninguna proyección, no tiene demasiada proyección internacional, ¿no? Pues es una lástima porque yo creo que todo el cine debería beber del señor Berlanga porque es un maestro total. Sí, pero bueno, al final las influencias van como cayendo, ¿no? O sea, piensas en Berlanga o en cierto cine italiano, ves ciertas... Bueno, hablaba de Alexander Payne justamente, ¿no? Que para mí es un referente como clarísimo del tipo de cine que me gusta y que me gustaría fusilar. Pero algo habrá calado de alguna manera, pero es verdad que un reconocimiento tal cual como puede tener, yo que sé, pues eso, Fellini o Fritz Lang o otros directores europeos, pues no lo tiene, desde luego. Ya. Bueno, yo quiero terminar el programa haciendo una pregunta y es que, relacionada con Pagafantas, y además la dedico a un amigo que la vio conmigo en el cine, si los miércoles son los nuevos viernes y los jueves son los nuevos sábados, ¿qué son los sábados? Y con eso terminamos. Nochevieja. Esto te lo cuento, y aparte que, bueno, que fíjate que no es que esté bien traído, pero es que tengo una respuesta para esto. Os decía que justamente una de las cosas que me hacía gracia de Pagafantas y de incluso otras pelis, bueno, incluso de No me gusta conducir, que al final es volcar mi experiencia vital
en una peli, vamos. Está como muy basado en robar experiencias de la realidad, ¿no? O sea, está muy basado en robar cosas que te han pasado o que has oído, lo que sea. Una de las cosas que robadas de Pagafantas es algo que decía mi amigo Alberto González, que a lo mejor alguien que nos oiga a vosotros conocéis como querido Antonio, es el que hace los vídeos manipulados del intermedio, ha hecho bastantes animaciones y cosas así. Sí. Pues Alberto y yo, en esa época que vivíamos en Madrid, salíamos mucho entre semana porque era cuando no había gente y se estaba bien y todo eso. O sea que, claro, intentabas trasladar eso a Euskadi y era desolador. O sea, quiere decir que en realidad en las ciudades provincias no pasaba eso. Entonces, él empezaba a decir eso, que los miércoles son los nuevos viernes porque los jueves ya estaban muy llenos y todo eso. Y todo este diálogo llevaba a decir que los sábados estaba tan petado que parecía Nochevieja. Entonces la respuesta, por eso te digo que es Nochevieja. Bueno, en el chat hay alguien que los bautiza como sadingos, que bueno, pues también. Es una mezcla de sádico y... Pues mezcla de sábado y domingo, ¿no? Sí. Bueno, la respuesta, sadingo, sí. Claro, supongo. Un gallego racer. Bueno, para un gallego todos los días son sábado o domingo. Lo conozco y tiene mucho sentido. Bueno, pues Borja, me ha gustado muchísimo tenerte con nosotros porque hemos aprendido lo que es escribir una película, porque hablamos de muchas facetas dentro del cine de este programa, pero no habíamos tenido un guionista que nos hablara de cómo se escribe un guión y cómo se perfilan los personajes y cómo se crean los personajes. Así que ha sido un honor tenerte, hablar de tu trayectoria, de tus pelis y hablar sobre cómo se escribe una película. Muchas gracias. No, gracias a vosotros, yo encantado. Y pues cuando quieras venir, cuando quieras volver, ya sabes, las puertas están abiertas para ti. Cuando me digáis. Para la próxima tendré un poema para terminar como Bertín. Poema como Bertín. ¿Sabes qué? Voy a ver el programa de Bertín simplemente por lo que has dicho. Míralo. Porque me has dejado como loco que, joder, de verdad. Termina siempre leyendo como su cuaderno, así en off, y es muy divertido. Tu cuaderno rubio. Bueno, pues este programa se está volviendo satánico por momentos ya, así que Juanvi, cuéntanos que mañana volvemos a tener programa, maldita sea. Claro, tenemos programa tan lejos como mañana que hablaremos con Raúl Cerezo y Fernando González Gómez sobre Viejos, que es un peliculote que se estrena la semana que viene y no os podéis perder. Así que nos vemos, yo me veo con Carlos mañana y con Borja en Twitter y en cines. A tope. Pues nada. Muchas gracias, Borja. Hasta luego. Mañana. Hasta luego. Hasta luego.